Luego, el Partido Socialista rechaza de una manera frontal el copago sanitario. Y aunque ahora desde el Gobierno y en esta mañana nos quieran decir que las medidas anunciadas ayer no son un copago sanitario, son un copago sanitario. Son un impuesto a la enfermedad. Probablemente en el día de hoy haya habido una avalancha de personas, sobre todo de mayores y pensionistas, que hay 200.000 pensionistas en Extremadura, de ellos 121.000 con pensiones mínimas en nuestra región, que habrán ido hoy a su centro de salud de su pueblo o ciudad a por recetas, porque los mayores empiezan a sentir miedo, porque esto es una regresión en el sistema sanitario de 30 años. Decimos no al copago sanitario, como hemos dicho no a los recortes que se quieren poner en marcha en educación, porque esas sí son las líneas rojas que defiende el Partido Socialista y a las que hacía alusión el otro día nuestro secretario general, Guillermo Fernández Vara.